Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos aquí con el senador William Villafañe por el Partido Nuevo Progresista y estamos esperando que se conecte el senador José Luis Dalmau Santiago por el Partido Popular Democrático. Bienvenido, licenciado Villafañe. Saludos para ti, Adaitza. Saludos también. Creo que ahí se está conectando. Sí, ya se está conectando. José Luis, saludos para José Luis. Buenas noches y saludos para todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Eso es. Estoy aquí tratando de poner el teléfono donde va. Ahí, no te preocupes, que yo te estaba anunciando como quiera que estaba esperando que te conectara y saliste ahí. Así que bienvenido, buenas noches, senador. Buenas noches para ti, buenas noches para William y para toda la audiencia. De juntos, pero no revueltos. Eso es así, este es el panel. Y es así, PNP y populares pueden estar juntos, pueden llegar a unos entendidos, pero definitivamente no necesariamente son íntimos, son panas, ¿verdad? Porque los ideales y otras cosas los separan. Bueno, en este momento todavía sigue la controversia de papeletas perdidas, de cajas perdidas, bendito. Antes era en el pavo, ahora van a aparecer en el lechón papeletas. Y es que siguen diciendo que desaparecen papeletas y a mí me enerva. Porque realmente no es que desaparecen, porque están allí en la comisión. Las pueden haber movido de lugar, pero están allí. No es que aparecieron debajo de un puente. Así que a mí me gustaría el resumen de lo que está pasando en este momento, porque por un lado decían que hubo un fraude abismal, pero entonces yo veo que si tú vas a hacer un fraude, si es verdad, y ahora los dos me lo van a decir, si es verdad que el PNP va a hacer un fraude, pues entonces tienes que coparlo todo. ¿Para qué te vas a conformar con gobernación y comisionados residentes si en el Senado y la Cámara vas a pasar trabajo? Los alcaldes, por ejemplo, tenían ahí al alcalde Papichi Seda en Guánica, pero mira, ganó el alcalde del Partido Popular. Entonces, yo no entiendo cómo es que es un fraude selectivo solamente para un lado de la moneda y me gustaría la opinión sincera y honesta de parte de ustedes. Así que vamos con William Villafañe. Lo que yo he podido notar es que las circunstancias de la pandemia que conllevaron al mismo tiempo, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en muchísimas otras jurisdicciones, a temperar el sistema, el proceso electoral para facilitar que muchísimas personas que pudieran haber tenido un alto riesgo de contagios y de padecer las peores situaciones de esta enfermedad, el día de las elecciones, pues se abrió el proceso para que pudieran acceder de manera previa mediante un voto adelantado que incluyó el voto por correo y otras modalidades facilitándoles el voto. Esto era importante que ocurriera, como ocurrió en muchísimas otras jurisdicciones, y aquí se dio. Lo que pasa es que la Comisión Estatal de Elecciones, por un lado, por la falta de recursos, por otro lado, por el poco tiempo que había, y por otro lado, por la falta de experiencia con esta dinámica, pues todo eso propició que ocurrieran errores. Y errores en el sentido de que de la ubicación, de la colocación de material electoral, y eso es lo que ha estado ocurriendo. Como bien planteaste, no es que apareciera como antes se planteaba, de que si aparecía en un río, aparecía en una escuela 3 semanas después, sino que es allí mismo, en el centro donde están todos los partidos ejecutando ese proceso de escrutinio. Cabe señalar que quien precisamente administra y ejecuta ese proceso desde ya antes a la votación y durante la votación y posterior a la votación en el escrutinio y los recuentos, son los partidos. Es decir, que los 5 partidos están debidamente representados en todo ese proceso. Así que los errores han ocurrido en conjunto de todos ellos. Los llamados y alegados fraudes, lo que hay que verificar, las querellas que hay sometidas y cuáles de ellas ha prosperado. Hasta el momento, que yo sepa, solamente se señaló de una en Luquillo, que fue presentada por el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y que en efecto ¿verdad? Había ocurrido. Me imagino que está corriendo su curso, y de haber otra, pues debe haber habido su referido, pero no hemos sabido de que haya sido aprobado alguno, pero jamás ha habido como tal el alegado y mencionado fraude masivo, y mucho menos en San Juan, donde el resultado ha sido tan contundente a favor del nuevo alcalde Miguel Romero. Yo he preguntado, José Luis Dalmau, y hasta los radioescuchas, tengo a uno aquí, Tim González, saludo,
que él dice se las robaron antes de que comenzaran las elecciones. Él insiste que el Partido Progresista hizo el fraude antes de que empezaran las votaciones. Y yo le digo, pero es que si es así, como quiera, tiene que haber evidencia y esto no caduca. O sea, y también he visto las querellas que ha presentado Gerardo Toñito Cruz, el comisionado electoral del PPD. Así que, ¿qué nos dirías? Mira, aquí hay más querellas sometidas, hay más denuncias, hay denuncias de doble voto. Pueden ser casos aislados, pero el doble voto creo que hay 5 o 6 mil papeletas que se presumen el elector votó 2 veces. Yo no voy a llegar a la conclusión de que hay fraude. Yo creo que ese proceso completo debe investigarse. ¿Y por qué? La pandemia hizo que se asumiera un cambio en la manera de llevar a cabo las leyes con un nuevo código electoral que, entre otras cosas, permitió el voto por correo y donde aparentemente casi 200.000 personas usaron esos métodos alternos para votar adelantado, votar a domicilio, votar por correo. Ese voto adelantado era una excepción. Votaban los militares, los estudiantes que estaban fuera de Puerto Rico, personas que estaban encamadas, votaba la policía, las personas que estaban en las cárceles, pero era un grupo pequeño. Ahora ese grupo se metió en casi 200.000 personas. Ese mecanismo de votar por correo no permitió que más gente participara. Fíjate que la participación electoral está en el 52%, cuando la elección pasada estaba en el 77%. 20% del elector con derecho a votar no votó. ¿Y no le atribuyes a eso el miedo a la pandemia? ¿No le atribuyes el miedo al COVID? Oye, que no se atrevieron a salir. Claro que sí. Claro que sí. O sea, aquí hay la mitad de la población que tiene derecho a votar no votó. Votó un 52%, por eso los porcientos bajitos en todas las áreas. 48% del electorado no fue a votar. El que tiene tarjeta y derecho y está inscrito no fue a votar. Aún así, con ese 52.8%, aún adelantando el voto, aún permitiéndolo por correo, la gente cogió miedo o está desanimada o las razones que sean, no votaron. Tanto en otras jurisdicciones en Estados Unidos, que se vota incluso hasta un mes antes, como en Puerto Rico, hay desconfianza en ese proceso porque conlleva el hecho de que haya aparecido 1, 10, 15, 50, 100 papeletas de electores que votaron 2 veces, quiere decir que ese es un mecanismo débil para creerle en el resultado. Como yo decía en programas anteriores, tiene que haber el mayor consenso en las reglas de juego, en este caso en la ley electoral, el nuevo código, para que los resultados se respeten. Gane quien gane, diga, bueno, esos fueron los votos, así se expresó la gente. Aquí hay muchos cuestionamientos de los partidos de la manera en que se llevó a cabo. Fíjate que aun cuando el Partido No Progresista gana la gobernación, hubo cuestionamientos en San Juan, hubo cuestionamientos en Arecibo, hubo cuestionamientos en los demás distritos de cómo se manejó. Elección cerrada en algunas áreas, aparecía un candidato al frente, pero cuando llegaba el voto por domicilio aparecía el otro. Cuando llegaba el voto dejaba. O sea, no hay confianza. Yo no puedo llegar a la conclusión de que hay fraude, pero no hay confianza en el resultado porque en el proceso hubo muchos errores y eso está reconocido por todos los partidos. Así que hay que investigar el proceso no para acusar a nadie, no para encauzar, sino para mejorar lo que se pretendió hacer con el nuevo código. Aquí se hablaba incluso del voto electrónico. Alemania prohibió el voto electrónico en su constitución. Estados Unidos vota de forma electrónica y se acusan demócratas y republicanos de fraude, porque el voto electrónico no permite que el voto sea secreto, permite que se pueda manipular electrónicamente. Así que esa propuesta de que en el futuro vamos a votar electrónicamente, cuidado, usamos máquinas para el escrutinio con las papeletas dentro de las cajas y más de un mes después no sabemos los resultados enteros. Permitimos el voto por correo para facilitarle el voto a la gente y la gente no fue a votar. Así que cuidado con las nuevas ideas o las nuevas tendencias, porque cuando hacíamos los tali que votábamos y se contaba palito, al otro día sabíamos el resultado. Ay, bendito, tuvimos que esperar hasta mañana para saber los resultados. Pues mira, ahora hemos esperado 45 días y no se saben los resultados.
Usted en enero 2 se supone que entre como presidente del Senado y entiendo que ya debe estar comenzando la transición con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Le pregunto, ¿verdad? Pero eso es aparte. La pregunta es que hablaban de que se iba a nombrar un comité para evaluar todo lo que pasó en estas elecciones. ¿Usted estás en la mente de hacer una comisión o estás en las de enmendar el código? Ay, Dios mío. Salud. Mira, primero nosotros juramentamos, senadores, representantes y el gobernador, el día 2 de enero. La sesión inaugural para seleccionar el liderato legislativo en Cámara y Senado es el lunes 11 de enero por mandato de la Constitucional. No ha comenzado la transición ni en Cámara ni en Senado y estamos a 22 de diciembre. Para bien o para mal, ¿verdad? Pero no ha comenzado. Y hay señalamientos que dicen, bueno, debe realizarse una comisión para que investigue el fraude y toda esta cosa de la comisión. Hay quien dice, debemos radicar un proyecto para derogar el código vigente. Cuidado con eso. Si uno deroga el código vigente, regresa el otro código que tenía unos mecanismos de vicepresidencia y estructuras dentro de la comisión que ya no están ni siquiera presupuestadas por la Junta de Supervisión Fiscal. O sea que antes de hacer unos ejercicios de expresión pública, los cuales están en perfecto derecho constitucional de la libertad de expresión, vamos a evaluar qué pasos debemos seguir en un gobierno compartido para llegar a unos consensos que nos permitan corregir los errores que todos los partidos han denunciado en este proceso electoral. Carmen Yulín hoy hablaba de fraude también, que fue candidata por el Partido Popular Democrático en las elecciones recientes, sí, ¿verdad? Del 3 de noviembre. Hizo una conferencia de prensa hoy y mucho más gente se unen a este tema. Por eso fue que te insistí en el tema de qué van a hacer en el Senado cuando usted inicie los procesos para que esto no se vuelva a repetir, este tipo de comentarios no se vuelvan a decir de que hubo fraude. Se supone que entonces se afinen las cosas para mejorar. ¿Qué cosa usted le cambiaría de inmediato a ese código? Si se hace una investigación o se hace una evaluación de lo que pasó y se descubre de verdad algo ilegal o algo fraudulento, hay que denunciarlo. Pero yo no me puedo adelantar a eso, porque tú señalaste al principio que aquí hay alcaldías que se ganaron apretadamente por el Partido Popular y otras que se ganaron por el Partido Nuevo Progresista, y si hubiese un fraude era para todo el mundo. Lo que sí se alega, y no se puede decir eso como un fraude, sino quizás una malicia, quizás una ventaja, es que el Partido Nuevo Progresista fue más agresivo buscando ese voto por correo, fue más agresivo buscando el voto a domicilio que en otros escenarios. Y aún así la elección fue cerrada para efectos de la participación electoral y para efectos de los resultados. 1 o 2% en las ventajas son en las alcaldías y en muchos escaños son ventajas bien pequeñas. ¿Qué yo sugiero? Mira, yo creo que de yo estar en el Senado junto a compañeros como Villafañe o junto a compañeros como María Lourdes Santiago y otros, ¿verdad? Joan Rodríguez y todo, debemos evaluar cómo sucedió el proceso, señalar dónde estuvieron las deficiencias, si fue en el manejo, si fue en operaciones, si fue en la máquina de escrutinio, en todas las áreas donde hubo irregularidades o mal manejo, y poder ponernos de acuerdo para trabajar en el mayor consenso posible una nueva estructura electoral, tomando en cuenta que el año que viene hay una redistribución electoral y tenemos que tener certeza en estos resultados y la participación para evaluar un nuevo mapa electoral para los próximos 10 años. Hay municipios que han perdido mucha población, puede ser que su configuración en ese precinto, distrito, senatorial o representativo cambie la estructura de algunas áreas en el país. Y eso es otro reto que asume el próximo año tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa. Y para cerrar este tema, Villafañe, su opinión de lo que entiende que podría mejorarse en ese código electoral para evitar, porque a ustedes le atribuyen el fraude al Partido Progresista, cualquier cosa que haya pasado, buena o mala, se le atribuyen a ustedes directamente a Edwin Mundo, que le dicen que él es el cabecilla, el líder. Sí, saludos, sí. Edwin Mundo. Sí. Bueno, si queremos atender este asunto de manera seria, pues tenemos que dejar claro, partir de los hechos y no de las alegaciones
políticas que ya se hacen todos los días con intenciones, ¿verdad?, que no van a la médula de los asuntos. Se habla del voto doble. Y José Luis mencionó que 5,000 a 6,000 se alegan que votaron doble. Y no es eso. Se encontró que lo que había ocurrido es que había muchas personas que habían solicitado el voto adelantado y cuando fueron el día del voto adelantado, allí presencialmente, el día 31, no aparecían en la lista. Entonces, ¿qué le dijeron a esas personas? Ven a votar el día 3. Entonces, cuando van el día 3, pues votan el día 3. Pero para efectos entonces de la Comisión Estatal de Elecciones, a ellos les aparece que la persona había solicitado el voto adelantado, pero no pudieron votar el 31. Y conozco de varios casos que fueron así. Y no es que votaron doble. El único caso comprobado de voto doble fue de un elector popular en Barranquitas, en el sector de Baloncao. Y comprobado, o sea, este sí es comprobado. Además, se habla de lo de que el código electoral, miren, no fue el código electoral, este tipo de disposiciones extraordinarias de voto adelantado se adoptaron también para las primarias y para el proceso por la situación de la pandemia. Pues claro que quizás ahí se pueden hacer ajustes porque no esperemos, Dios permita que el cuatrienio que viene no tengamos una pandemia, pero la situación que teníamos en este momento ameritaba que las personas de mayor riesgo pudieran tener una alternativa segura para poder ejercer ese derecho al voto, como lo es el proceso del voto por correo. Esta alegación es la misma que ha estado haciendo Donald Trump desde que perdió las elecciones el día 3 de noviembre. Y entonces las personas que reprochan a Donald Trump son las mismas que están haciendo las mismas alegaciones aquí en Puerto Rico. Por otro lado, lo del porcentaje de participación. Pero tengo que interrumpirte, William, tengo que interrumpirte. Espera, no, porque yo no te interrumpí ahorita. Tengo una pregunta ahorita, seria que hacerte. Pues házmela. ¿Cuál es tu personaje de Star Wars favorito? Muy bien. Bueno, ahí está entre Luke Skywalker y Darth Vader. Pero es que para los amigos que están sintonizando por radio y que no están viendo la pantalla, acabo de ver que William Villafañe es fanático de Star Wars, tiene una gorra así igual que yo. Así es. Yo no sé si William, pero yo a la edad que tengo todavía conservo mis naves de Star Wars de cuando niño. Pues estoy loco por ver el último episodio de Mandalorian, que me dicen que está bien bueno. Mira, pues lo otro, sobre el porcentaje de participación electoral, en las pasadas elecciones también fue similar, fue entre 50 y 55%. Recordarás que el cuatrienio pasado hubo una determinación de los tribunales en el que se determinó que se añadirían hasta 8 años el registro electoral, hasta 8 años hacia atrás. Entonces, en estas circunstancias donde estuvo la pandemia y todo este tipo de situación, pues parece que la gestión de recusar electores pues no fue tan dinámica como en otras ocasiones y eso tiene que afectar, ¿verdad?, lo del porcentaje de participación. No estoy diciendo que fue más gente que nunca a votar. La realidad es que la participación sigue siendo, ¿verdad?, baja, pero en las pasadas elecciones también fue una participación muy similar en términos porcentuales. Y en términos de lo de Carmen Yulín alegando fraude, bueno, si vamos a hacer investigaciones sobre fraude, pues debemos entonces investigar la situación del programa Gestar en San Juan, de los helicópteros en San Juan, de la deuda a los empleados municipales a los que le aumentó el salario y no les pagó el aumento de sueldo, la deuda a retiro en la que aceptan, teniendo una deuda de $90 millones, aceptan alrededor de entre 40 a 50 millones de dólares de esa deuda, pero no la pagan ni tampoco la depositaron en ningún sitio. Y la destrucción de evidencia en las investigaciones que estaba llevando a cabo el FBI para el año 2018 allí en la torre municipal. Vamos a una pausa porque me gustaría hablar de lo que ha pasado en el Senado con los nombramientos y demás.
y pues son las 1:25, así que hay que decir, ¿verdad? Las críticas que le estaban haciendo a Maritere Brignoni, por ejemplo, decían que como miembro de la Junta de Libertad Bajo Palabra, pues ella fue sancionada por violar derechos a víctimas a través del Tribunal Supremo, y hay otras cosas que se hablan de ella, y también la controversia, ¿verdad?, entre Fortaleza y el Senado, que ha terminado, que algunos de estos nombramientos no se den. ¿Qué controversia? No, yo no sé, me imagino que tú tampoco. Y obviamente también está lo de la posición del Contralor. A mí, yo lo que les voy a dejar en la mesa es lo siguiente, y esta para Villafañez, yo no puedo entender que no se puedan sentar Pedro Pierluisi, que entra el 2 de enero, con Wanda Vázquez o Tomás Rivera Chat o los que sean, para tomar decisiones si es que ellos querían que le nombraran a alguien en el Supremo del PNP, porque si algo yo he escuchado en este programa en los últimos 3 años, es que cuando la gente habla del Supremo, habla de que esa es una extensión de un comité PNP, porque han sido nombrados bajo Fortuño, porque son PNP. Entonces, yo no sé de qué manera es que Luis Fortuño va a lograr un consenso para que sea una persona PNP el que él nombre. Así que no lo va a nombrar por esa área, no lo va a poder lograr. Será de cualquier otro color, pero creo que estadista no va a ser. Y si eso era lo que querían, no sé cómo no se pudieron sentar teniendo mayoría. Así que el resto se lo dejo cuando regresemos, porque hay mucho de qué hablar de lo que ha pasado con todos esos nombramientos. Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto y seguimos aquí con el senador José Luis Dalmau y el senador William Villafañez. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y aquí en las pausas nos divertimos también. Bueno, seguimos aquí con el senador José Luis Dalmau y próximo presidente del Senado, y el senador William Villafañez, y les dejé una pregunta sobre la mesa y ellos, bueno, José Luis hoy está relax y me dice, ¿cuál es la controversia? Le pregunto sobre la controversia del voto para el Tribunal Supremo, que sencillamente quedó en nada. Y unos minutos después de esta situación, pues anoche mismo Pedro Pierluisi lo que dijo fue que cuando él entrara, él iba a bregar con eso. Yo pensé que aprovechando que estaban en mayoría y que podría a lo mejor negociar con la gobernadora y con el Senado, alguna persona que pudieran todos estar de acuerdo, pero él lo que decidió fue dejarlo para el próximo cuatrienio. Igualmente en el Contralor, que fue colgado y pues duramente criticado por expresiones alegadamente racista, y digo alegadamente, ¿verdad?, porque no he leído todas las expresiones de lo que dijo en las redes sociales, he leído varias, y así las cosas, pues fue de calle. Yo vi el momento en que Tomás Rivera Chat preguntó si alguien estaba a favor y nadie habló, pues, y entonces ahí mismo se acabó el evento. José Luis Dalmau. Digo, ¿con quién empezamos? No te rías. ¿Con quién empezamos? Ya yo no me acuerdo ni el orden. Te toca a ti. Yo escuché al compañero y amigo William Villafañez hablando de las denuncias de San Juan, que haga la listita y la incluimos a las denuncias que yo voy a, ¿verdad?, denunciar de todo este cuatrenio. Pero hablando ahora en el plano de Star Wars, mi figura favorita es Darth Vader. Es la primera vez, yo creo, que en una película todo el mundo le llama la atención el malo. Y de verdad que pues en Star Wars Darth Vader bueno. Ha sido como... Y termina bueno. Pero bueno. Nada, esperemos que esto termine bueno. Pero hay esperanza para los estadistas, porque la sesión culmina el sábado 26 y en Nochebuena pueden haber parranda, morcilla, pasteles, coquito. Entre la gobernadora y el presidente del Senado, a lo mejor hay una parranda, una combinación de algo y se ponen de acuerdo de aquí al sábado. De no ser así, la gobernadora el domingo puede convocar una extraordinaria que dura hasta el 31. Así que todavía hay espacio, ¿verdad? Como dicen por ahí, a veces se cambia de postura. Pero de no llegar a un acuerdo, va a pasar, y recuerdo, como el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá y el gobierno compartido. Hubo unas vacantes al Supremo, porque yo escuché hoy a líderes de alto nivel del Partido Nuevo Progresista decir, bueno, la gobernadora tiene el derecho de en su mandato llenar todas las vacantes. Bueno, eso sí el Senado se las confirma. Pero cuando Aníbal quiso llenar las vacantes del Supremo, recuerden la frase de Jorge de Castro, fue un banquete total, no las vamos a llenar, las llenamos nosotros cuando ganemos las elecciones. Y así fue, las nombró Luis Fortuño. Así que nadie debe extrañarse que la comunicación y las negociaciones y las conversaciones
se tienen que dar en todo gobierno de forma proactiva, poniendo al país primero. No solamente esas vacantes, van a haber otras, van a haber vacantes que no se llenaron porque no cumplieron el proceso. Yo creo que la conversación y la comunicación se debe dar. Yo creo que el nominado, al puesto que sea, debe tener una evaluación. Pero hoy me entrevistaba en un programa de televisión Ada, y decían, bueno, pero cuando Maite Oronoz la nombraron para el Supremo no hubo vista pública. ¿Y eso está bien? No, eso estuvo mal. Y que ahora mismo no hubiese un periodo de consideración para Maritere o Kelvin Lucena. ¿Está bien o está mal? Vamos a ponerlo ahora en el plano constitucional. ¿La gobernadora tiene derecho a nombrar? Sí. ¿Y el Senado tiene derecho a consentir o a rechazar? Sí. Lo demás es el frosting del bizcocho. Son poderes constitucionales. Y yo le decía a esa persona, ¿qué tú pensarías si yo te digo que cuando lleguemos a mayoría en enero vamos a colgar todos los nombramientos al Senado sin vista? Ay, eso sería horrible. Bueno, pues entonces no invoquemos para atrás ni lo de ahora ni lo de Maite, porque no son los mejores precedentes. Yo creo que es bueno para el nominado llenar los documentos que se le piden, académicos, económicos, enfrentarse a las preguntas de los legisladores de cuáles son sus cualidades y atributos para ocupar el cargo, de que los legisladores le puedan preguntar, el nominado tiene esa oportunidad. En este proceso no se le dio al nominado esa oportunidad. Y es una decisión, como yo digo, tú puedes votar a favor o en contra de una medida, de una resolución o de un nombramiento sin dar explicaciones. Eso te da derecho a la Constitución. Pero es bueno para el nominado, es bueno para el Senado y es bueno para el país el que se dé un proceso de diálogo, el que el nominado pueda ser evaluado en su justa perspectiva y que se tomen las consideraciones de apoyarlo o rechazarlo, y no se tiene ni siquiera que decir cuáles son los objetivos. Así es el poder constitucional entre ambas ramas. ¿Qué nos dice William Villafañe? Sí, a mí me parece que con respecto al nombramiento al Tribunal Supremo, el nombramiento de la jueza Maritere Brignoni era un buen nombramiento y quedaba ajustado a la realidad de tiempo, del corto tiempo que teníamos para atender ese nombramiento, porque ya había pasado por una evaluación previa hace 8 años y entonces el ejercicio que implicaba ahora era si era apta para ocupar esa silla en el Tribunal Supremo, utilizando, ¿verdad?, analizando su ejecutoria como jueza del Tribunal de Apelaciones. Y pues una persona ya conocida, que cumple, ¿verdad?, con un buen desempeño en la rama judicial. Eso ayuda, ¿verdad?, a fomentar lo que es la carrera judicial. Al mismo tiempo, era mujer y es mujer, y la persona que sale en estos días, ya pasado mañana debe estar saliendo de esa posición, es mujer también. Y ahora mismo pues hay 3 y 6 varones, y entonces veo con buenos ojos la intención de la gobernadora de llenar esa vacante con una mujer. Así que yo entiendo que no había ningún tipo de razón para no pasar ese nombramiento. Tampoco veía que el factor tiempo tuviera algún tipo de perjuicio sobre el proceso, porque, como bien dije, lo que había era que pasar juicio sobre sus opiniones y su trabajo como jueza del apelativo durante los pasados 8 años. En el caso del nominado a Contralor, pues por lo menos desde mi punto de vista yo no lo conocía. Tampoco era una persona que estuviera muy conocida, ni que se pudiera, ¿verdad?, tener a ciencia cierta sobre los méritos para ocupar la posición. Por lo menos ese es mi caso. Así que no me encontraba como tal en posición de darle un voto a favor. Pero a final de cuentas, esto no se trata tanto, y lo veo con la mayor seriedad y entereza posible. Y es que aquí lo que tenemos que ver es si se tiene o no se tiene la facultad constitucional para hacer la nominación y para hacer el proceso de confirmación
eso, a todas luces, eso se tiene. Y en segundo lugar, si los nominados tienen o no tienen los méritos y cumplen con las expectativas que uno tiene de las personas que vayan a ocupar esas posiciones. En mi caso, como te planteé, el nombramiento de la jueza Maritere Brignoni cumplía con esas expectativas. Lamento que no haya sido confirmada. Mi exhortación sería a que la gobernadora, ya habiendo retirado ese nombramiento, y el Senado pues mantenga comunicación para ver la posibilidad de que se pueda entonces hacer una... Se me cortó la llamada aquí. Sí, en lo que él regresa, vamos a preguntarte lo siguiente. Tomás Rivera Chat durante este cuatrienio, y él siempre ha sido así, controversial, a él no le importa lo que piensen de él, no le importa arriesgar votos, a la hora de la verdad, pues ya hemos visto muchas situaciones. Y se dice que él era muy autoritario, pero por el otro lado, la gente no quiere sellos de goma. Así que te pregunto ya, para que William Villafañe termine, estás de lado, William. Sí. Sí, voy por esa línea. Tú estabas en tu pensamiento y no has terminado. Pero espérate, ¿de qué lado está? Ahora está derechito ahí. William, Sí, tú estabas hablando porque tengo una pregunta para sí, José Luis Dalmau interesante. No, yo estaba culminando de que, pues, que no se debe cerrar nunca la puerta y jamás a la comunicación. Y todavía, como planteó José Luis, hasta el día 31, esta Asamblea Legislativa puede funcionar para atender cualquier tipo de nombramiento. Claro está, en la medida que pase el tiempo, tienen que ser nombramientos que sean personas conocidas y que sean personas que no haga falta un procedimiento exhaustivo para conocer en detalle si cumple o no cumple con los méritos para ocupar dichas posiciones. Claro. Le preguntaba a José Luis en lo que llegaba que una de las controversias grandes con el presidente del Senado es que él no es sello de goma de nadie, que él es él, a él no le importa ni perder votos, la campaña que le hicieron y él siguió para adelante y ha sido así siempre, eso es lo que uno conoce. Pero entonces, la gente busca, no, pues que debe ser más conciliador, no, es que debe ser, y otros dicen, bueno, pero si es de otra manera, pues sería un sello de goma. Y ahora le pregunto a José Luis Dalmau, ¿qué tipo de presidente es lo que vamos a ver en el Senado a partir del 2 de enero? Porque yo sé que eres bastante conciliador y eres una persona, ¿verdad?, mucho más pasiva y tranquila, pero eso no quiere decir que me imagino que te vas a tener que enfrentar a ciertas batallas, porque van a ser 4 años duros entre la Junta, el gobierno, PNP, la Cámara, que tampoco Tatito un dulce. Yo he sido portavoz 4 veces. Y en una de esas veces que fui portavoz en un gobierno compartido. Que no fue compartido, fue dividido y en guerra. Entonces fue dividido entre Fortaleza y la Asamblea Legislativa, y en la Asamblea Legislativa fue dividido entre los de Pedro Rosselló y Kenneth McClinton. Fue bastante difícil. Esa experiencia quizás me permite reconocer dónde se puede mejorar en esa comunicación. Fíjate que si uno aprueba un nombramiento, sea del partido de uno o del otro partido, rápido es sello de goma. Y si lo dilata, es que quiere entorpecer el proceso. Como yo señalaba, tú puedes votarle a favor o en contra a un nominado sin dar explicaciones. Ese es el derecho constitucional de la Asamblea Legislativa, principalmente del Senado en la evaluación de nombramiento. Entonces, ¿qué sucede? William dice algo muy cierto. La nominada Maritere Brignoni tiene una carrera judicial en el apelativo que reconoce mucha gente. Sin embargo, salió en los medios de comunicación un artículo que había tenido en el pasado una situación con una decisión del tribunal por una acción que había tenido cuando estaba en la Junta de Libertad bajo palabra, que no se pudo averiguar porque no hubo una vista para preguntarle y que ella pudiera defenderse. Ese trámite, yo promuevo que se dé ese trámite. En el caso del CPA, para la figura del Contralor, tiene un resumen extraordinario como CPA, pero hizo unas expresiones en las redes sociales, salieron unos argumentos en su contra y se exacerbó la gente en contra de su nombramiento cuando si tú miras un resumen. Por eso es bueno no cruzar el puente antes de llegar al río.
coger el expediente, ver su planilla, su estatus académico, su estatus profesional, si hay una controversia, preguntar antes de adjudicar. Ahora bien, ¿cuántos nombramientos aprobamos de un día para otro a la legislatura, a la fiscalía y a la junta sin tener una hoja del expediente de esa persona que no conocemos? Ayer mismo se aprobaron un montón de jueces que no hay una hoja de evaluación, que yo no sé los nombres, que yo no sé de dónde vienen, que yo no sé qué atributos tienen, si los tienen. Presumo que los tienen, porque si la gobernadora lo reconsideró, pero uno tiene que evaluarlo. Y ese precedente que usan los compañeros del Partido Nuevo Progresista, pues a Maite no le hicimos vista pública. Y hoy, que algunos dicen que la gobernadora fue impulsiva en mandar el nombramiento sin tener los votos y que el presidente del Senado lo rechazó sin darle vista. Así se supone que actúa el nuevo Senado en enero y febrero, con esos precedentes. Porque algunos avalan las acciones tomadas. Ah, sí, no, yo estoy en mayoría, que pasen los nombramientos y olvídate de hacerles vistas públicas. Ese no es el mejor precedente. Pero no van a poder los amigos del Partido Nuevo Progresista levantar argumentos a favor o en contra de la evaluación de un nominado si actúan del acto en que lo evaluaron. Porque si bien es cierto, era importante el nombramiento del Supremo y el del Contralor, y que todavía puede ser nombrado, importante es que van a estar evaluando unos 100 nombramientos de jueces, fiscales y juntas sin un solo papel de evaluación en la comisión de nombramiento. Los nominaron y los confirmamos. Y tan importante es un juez del Supremo o un Contralor que un juez del apelativo por 16 años, que un juez superior por 10, que un fiscal o un juez municipal por 8, porque van a tomar decisiones y nosotros no sabemos ni quiénes eran. De hecho, admitido por algunos compañeros del Partido Nuevo Progresista que no sabían los nombres ni de dónde venían los nominados que fueron confirmados. ¿Qué nos dice William Villafañe? Bueno, con respecto a eso, mi exhortación es a que se haga siempre un análisis completo de los nominados, pero de la misma manera tampoco creo que las experiencias pasadas deben servir de excusas para hacer las cosas como no deben ser. Así que mi exhortación, tanto a José Luis como al resto de los compañeros, es a que si entiende correcto y prudente, pues que las cosas se hagan como Dios manda y que no se utilice de excusa aquello con lo que no esté de acuerdo que haya ocurrido. Mire, una de las preocupaciones que tenemos para este próximo cuatrienio es el tema del COVID. Ahora surgió otra cepa del COVID cuando ya están llegando las vacunas. Obviamente, pues ahora están trabajando con las enfermeras, los médicos y todos los de las personas de mayor edad. Y luego dicen que van a establecer unos sistemas de servicarro a nivel isla con la farmacia grande esta de cadena para que la gente se pueda vacunar de inmediato contra el COVID. Y ahora con todo esto, ustedes tienen que recaudar fondos y llenar las arcas del gobierno para poder estar, ¿verdad? Tratar de salir del hoyo. Ustedes tienen una junta de control fiscal con la que van a tener que batallar hasta su presupuesto y muchos de los proyectos de ley que se aprobaron, la junta les dijo no van para ningún lado y ahora mismo los proyectos de ley que se radiquen no pueden estar soñando, como dicen por ahí, con pajaritos preñados, porque si no cuentan con lo que dice la junta en blanco y negro, se los van a echar para atrás todo. Eso es un punto. Y el otro, el cómo se va a estar trabajando, ¿verdad? Con los proyectos que bajen de fortaleza, porque en el caso de José Luis Dalmau, igual que con Tatito, si se oponen a todo lo que venga del gobierno, pues entonces aquí esto va a ser ingobernable. Y si respaldan algunos de los proyectos, le van a decir vendido. Ah, mira, está vendido con los PNP porque le va a aprobar tal proyecto. Y está haciéndole la camita o haciéndole el trabajo a Pierluisi para que se quede ahí 4 años más. Si se opone a todo, como le han dicho a veces a los del PIB, que o se oponen o se abstienen, pero no votan a favor, pues prácticamente de ningún proyecto en los 4 años, pues le caen chinches también. Así que es una situación incómoda para lo que va a pasar, ¿verdad, José Luis Dalmau? Vamos con usted. Pero yo confío en el diálogo, pero lo primero que tengo que decirte es que el SARS, que estuvo en el 2004 y 2005 en el Medio Oriente afectando esa área, que gracias a Dios no llegó aquí, mutó, lo que significa es el síndrome agudo respiratorio. El SARS
mutó a lo que se conoce hoy como COVID-19, pero no es otra cosa que el SARS-2. Ese virus ha mutado 198, 200 veces, pero no con las consecuencias del de ahora de Gran Bretaña, que se podría convertir en el SARS-3. Con la influenza pasó lo mismo, ya hay 4, 5, 6 variantes de influenza, por eso hay que vacunarse anualmente, porque la vacuna se ha ido mejorando. Y digo esto porque exhorto a las personas a que evalúen riesgo-beneficio. Si usted habla con su médico y su médico dice que tiene más beneficio que riesgo, vacúnese. Esto es un virus que mata. Si usted tiene mucho riesgo porque tiene otras condiciones de salud y no debe vacunarse, consulte con su médico y hágalo. Yo le exhorto, ¿verdad? Al gobierno saliente y el entrante. Health and Human Services asignó una cantidad de dinero para trabajar con el COVID y con el monitoreo, el contact tracing en los municipios. Es una cantidad millonaria que no se ha comprometido y el día 31 de diciembre el gobierno de Puerto Rico va a volver a perder fondos federales en salud y los alcaldes se van a quedar sin la ayuda económica para seguir contact tracing, número 1. Número 2, la orden ejecutiva de septiembre causó 2,000 contagios semanales. La orden ejecutiva de octubre causó 3,000 contagios semanales. La orden ejecutiva de noviembre, 3,800 contagios semanales. Esa es la data del Departamento de Salud, que dicho sea de paso, no incluye las pruebas de antígenos, que subirían eso a 1,000 por encima. Pero vamos a ir con las tapas, 3,800. O sea, que de septiembre para acá, las órdenes ejecutivas no han bajado los contagios, los han aumentado. Vamos a proteger la economía, pero que se contagie todo el mundo. En enero, cuando se contabilice Nochebuena y Año Nuevo, le va a tocar al gobernador entrante tomar una decisión si cierra el gobierno otra vez, a pesar de que hay una vacuna, porque los contagios van a llegar a 5,000 si la cosa pinta como va. Hay que ser creativo, hay que buscar qué jurisdicciones han tenido éxito, hay que cambiar la orden ejecutiva y hay que, no es limitar, es redirigir el enfoque para que la ciudadanía, que tiene que cooperar también, tenga una dirección hacia dónde seguir. Eso es importante de entrada a enero. El tema de la salud es importante. El tema de la escuela, hay niños que hace un año no van a la escuela, por ejemplo, los del área sur con los terremotos y después la pandemia. 67% no tiene acceso a la internet. Así que, ¿cómo evaluamos su trabajo y si no tiene acceso? Y número 3, la gente que tiene los niños en la casa o que ha perdido su trabajo. Aquí se han perdido 80,000 empleos este año por la pandemia, sobre 40,000 en el área turística solamente. ¿Cómo el gobierno va a generar una economía, una oportunidad de empleo, un cambio en la manera de generar ingresos? Son 3 temas importantes que son un reto tanto para el gobierno como para la legislatura. Yo creo en el diálogo, yo creo en la comunicación y pienso que si ese diálogo existe, podemos llegar a mucho entendimiento y podemos trabajar por adelantar las causas que el país necesita por encima de otras. Vamos con el senador William Villafañe. Estamos de acuerdo. La realidad es que en estos días hubo un día que se contabilizaron 26 fatalidades en un solo día. Esto es una tragedia para Puerto Rico, la cantidad de personas que estamos perdiendo. Y lo peor de todo es que no se ha alcanzado el tope de la disponibilidad de servicios médicos. Es decir, que corremos el riesgo de que por las festividades y la confraternización tradicional pueda dispararse esa cifra de contagio y ocupar excesivamente los hospitales, los centros de cuidado intensivo, los ventiladores disponibles, los medicamentos, los tratamientos. Entonces, al llegar a esos topes, puede ocurrir lo que ocurrió, y esperemos que no sea así, en Lombardía, en Italia, en Madrid, en Nueva York y otras jurisdicciones donde lamentablemente tenían que escoger entre las personas a las que atendían porque no había la capacidad de poder atenderlas todas. Y nuestro llamado debe ser a que se continúe con el proceso de la vacuna lo más ágil posible, se sigan los protocolos establecidos para ello, pero que nuestra ciudadanía mantenga el mayor de los cuidados y la protección necesaria para principalmente aquellas personas que tengan un alto grado de riesgo de sufrir las peores consecuencias de esta enfermedad. Así que
Sí recae en el gobierno la utilización óptima de los recursos disponibles, la continua preparación para una escalada en los contagios, pero al mismo tiempo solicitar a nuestros hermanos y hermanas, a la ciudadanía en general, que durante este periodo navideño guarde la distancia, mantenga los niveles de seguridad en alto y evite esos riesgos de contagio. Con estas palabras nos despedimos, así que gracias al senador José Luis Dalmau Santiago, que se retiró ya de la transmisión, y al senador William Villafañe por haber estado con nosotros hoy representando al Partido Nuevo Progresista y José Luis al Partido Popular Democrático, y nos despedimos. Será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien, linda noche, que descansen y gracias, senador. Gracias.